¿Alguna vez has sentido que discutir con ciertas personas solo te drena, sin llevar a ningún cambio real? Hay relaciones que no buscan reconciliación, solo control. Y es aquí donde la palabra de Dios nos da una dirección clara. En Proverbios 26:4 se nos dice: no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Este versículo no es solo una advertencia, es una estrategia divina. No se trata de callar por debilidad, sino de proteger tu paz y tu propósito. Hoy veremos por qué jamás debes pelear con un narcisista y qué quiere Dios que hagas en su lugar. Te mostraremos cómo mantenerte firme espiritualmente sin ceder al conflicto. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando enfrentas a alguien que solo busca manipularte? Cuando alguien te ataca con palabras llenas de desprecio, cuando cada conversación se convierte en un campo de batalla donde la razón se desvanece y solo queda el eco del ego, la tentación de responder es casi inevitable. Queremos defendernos, hacernos valer, demostrar que no somos débiles. Pero ¿y si esa no es la estrategia de Dios para ti? ¿Y si ese impulso de enfrentamiento solo te aleja del propósito divino que Él está intentando formar en tu carácter? Porque no todo lo que parece injusto necesita una respuesta, y no toda guerra que se presenta ante ti ha sido designada por el cielo para que la luches. A veces, la mayor victoria es retirarse con dignidad, no pelear con el necio y dejar que sea Dios quien hable por ti. Proverbios 26:4 nos revela una verdad que pocos están dispuestos a aplicar. No respondas al necio según su necedad, para que no seas tú también como él. Este no es un simple consejo de prudencia, es una instrucción espiritual. Hay peleas que cuando las aceptas, pierdes más que tu paz, pierdes tu enfoque, tu energía, tu propósito. Porque lo que busca el narcisista no es reconciliación, es reacción. Su lenguaje no es el del alma, es el del control, y tú no fuiste creado para ser manipulado, sino para caminar con la cabeza en alto, guiado por el Espíritu Santo. Jesús, nuestro modelo de mansedumbre y poder, nunca se dejó arrastrar por las provocaciones del orgullo humano. Ante Pilato, en uno de los momentos más tensos y decisivos de su vida, guardó silencio. No porque no tuviera qué decir, sino porque entendía que su respuesta más poderosa era la obediencia a un plan más alto. En Mateo 27:14 leemos: pero Jesús no le respondió ni una palabra, de modo que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Qué clase de persona es esta que no se defiende ante una acusación injusta? Alguien que ha aprendido que el propósito eterno vale más que una victoria temporal. Alguien que sabe que cuando Dios está en control, uno puede guardar silencio con total confianza. Esa es la misma invitación que hoy Dios te hace. Porque cuando peleas con un narcisista, no solo discutes con una persona, te enredas en una dinámica espiritual que quiere robarte el fruto del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, fe. Cada palabra hiriente que lanzas como respuesta es una semilla que puede germinar en resentimiento. Cada argumento que sostienes en tu carne es un paso más lejos del refugio de la presencia de Dios. Y no hay pelea que valga más que esa paz. La Escritura no minimiza el dolor que estas relaciones provocan. De hecho, Jesús mismo tuvo que lidiar con personas dominadas por el orgullo y la hipocresía. Los fariseos, hombres llenos de autojustificación, lo atacaban, lo juzgaban y lo acusaban sin cesar. Pero él no buscaba convencerlos. Su interés no era ganar discusiones, era hacer la voluntad del Padre. Lucas 11:53-54 nos muestra cómo, tras reprenderlos con verdad, Jesús eligió no seguirles el juego. Diciéndole estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Él conocía el corazón de los hombres
y no perdía tiempo explicando lo que solo el Espíritu podía revelar. Hoy, muchos creyentes se agotan intentando demostrar su verdad frente a personas que no quieren entender, sino dominar. Y no se dan cuenta de que están usando sus fuerzas en la dirección equivocada. Porque cuando Dios quiere formar tu carácter, a menudo permite que enfrentes a personas difíciles, no para que las conviertas, sino para que te conviertas tú. Esa persona narcisista que te hace cuestionarte, que hiere con palabras, que manipula con culpa, puede estar siendo usada por Dios para enseñarte una de las lecciones más duras y más profundas del reino, que no necesitas pelear para ser fuerte. En Romanos 12, 17, 19, se nos instruye con claridad: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta no es una llamada a la pasividad, es una declaración de confianza. Cuando decides no devolver el golpe, no estás perdiendo autoridad, la estás entregando a quien realmente puede hacer justicia. Pero ¿cómo lograrlo cuando todo en ti quiere responder? ¿Cómo mantener la calma cuando la ofensa es constante? Solo una relación íntima con Dios puede darte la fuerza para no actuar en tu carne. El Espíritu Santo es quien produce en ti la capacidad de elegir la paz por encima del orgullo, de buscar el bien incluso cuando todo te incita al mal. Gálatas 5:16 nos da la clave. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Caminar en el Espíritu implica reconocer que tu dignidad no depende de las palabras de otro, sino de tu identidad en Cristo. Que no necesitas ganarle a nadie para sentirte validado, porque ya has sido aceptado por el Creador del universo. Que no estás solo en esta lucha interna entre responder o perdonar, porque el mismo Dios que te llama te capacita. En la historia de David y Saúl encontramos un ejemplo conmovedor de cómo actuar cuando el enemigo es cercano, cuando quien te persigue es alguien que alguna vez fue parte de tu confianza. Saúl, consumido por la inseguridad y los celos, intentó matar a David más de una vez. Pero David, aunque tenía oportunidades para vengarse, decidió esperar el tiempo de Dios. En 1 Samuel 24, David encuentra a Saúl dormido en una cueva. Sus hombres le dicen que es la oportunidad perfecta para acabar con su enemigo. Pero David responde con una perspectiva celestial: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Este hombre, perseguido injustamente, elige honrar a Dios antes que defenderse. ¿Puedes imaginar la madurez espiritual que requiere eso? La intimidad con Dios que se necesita para mirar a quien te ha herido y decidir no pagar con la misma moneda. David entendía que el trono que Dios le prometió no debía ser tomado por la fuerza, sino recibido en el tiempo perfecto. Así también, hay promesas sobre tu vida que no puedes alcanzar peleando con quienes te hieren, sino permaneciendo fiel a los principios del reino. Quizá estás viviendo bajo el mismo techo con una persona que te humilla, que menosprecia tus palabras, que manipula tus emociones, y cada día te sientes más desgastado, más confundido, más frustrado. Pero hoy Dios quiere recordarte que esa no es tu batalla. Tu guerra no es contra carne ni sangre. Efesios 6:12 nos lo revela con claridad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando entiendes esto, ya no ves al narcisista como tu enemigo, sino como una marioneta del verdadero adversario que quiere apartarte de tu propósito. Y frente a eso, solo hay una respuesta: permanecer en el Espíritu. No te desgastes intentando que el otro reconozca su error.
No te hundas esperando una disculpa que quizá nunca llegará. Tu validación no proviene de ellos, proviene del cielo. Isaías 54:17 promete: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es tu herencia, esta es tu protección. Cuando te mantienes firme en Dios, sin ceder al deseo de responder con la misma moneda, estás construyendo una fortaleza espiritual que nada ni nadie podrá derribar. Estás declarando que tu confianza no está en lo que dicen de ti, sino en lo que Dios ha dicho sobre ti. Estás demostrando que no vives para la aprobación de los hombres, sino para la mirada del cielo. Y esa es la verdadera victoria. No la que se logra humillando al otro, sino la que se alcanza cuando eliges caminar como hijo del Altísimo, incluso en medio de la provocación. No fuiste creado para discutir con quienes viven atrapados en su propio ego. Fuiste creado para vivir en libertad, en paz, en la plenitud de quien sabe que su Dios pelea sus batallas. Hoy, mientras reflexionas sobre esa persona que tanto te lastima, recuerda esto. No es tu enemigo lo que define tu futuro, es tu respuesta. Y cuando eliges responder desde el Espíritu, estás abriendo la puerta a una vida de propósito, de dirección divina y de crecimiento personal. Dios no quiere que te rebajes al nivel del conflicto. Él quiere elevarte al nivel de tu llamado. Por eso, nunca pelees con un narcisista. No porque no tengas razón, sino porque Dios tiene un plan. Y en ese plan, tú no estás llamado a discutir, estás llamado a reinar. Cuando alguien dominado por el orgullo intenta provocarte, su objetivo no es comprender ni construir, sino dominar. El narcisista no busca verdad, busca control. Y esa necesidad de tener siempre la razón, de ser admirado, de imponer su visión, es parte de una estrategia espiritual mucho más profunda de lo que muchos imaginan. Detrás de cada provocación no hay solo un deseo humano, hay una fuerza que quiere arrastrarte fuera de tu propósito. Y la reacción emocional es su puerta de entrada. Lo que busca el narcisista no es tu opinión, sino tu paz. Porque si logra que abandones tu centro, que respondas desde la herida, desde el enojo, desde la carne, ha logrado lo que se propuso, quitarte la autoridad y atraparte en el mismo juego del que él mismo es esclavo. La palabra de Dios nos muestra un principio clave. Lo que el enemigo busca provocar en ti, Dios lo quiere transformar. Eso que en tu interior se enciende cuando eres herido o desafiado por una persona difícil, no está ahí para que lo ignores, sino para que lo redimas. En Romanos 8:28 se nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso las ofensas, incluso los ataques, incluso las manipulaciones. Dios no desperdicia ninguna experiencia para trabajar en tu interior. Él no está tan enfocado en lo que hacen los demás contigo, como en lo que está haciendo Él dentro de ti, a través de esas situaciones. Cuando Jesús fue llevado al desierto, no fue Satanás quien lo condujo allí. Fue el Espíritu Santo. Mateo 4:1 lo declara con claridad. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esa declaración transforma nuestra perspectiva. No todas las pruebas son trampas del enemigo. Algunas son campos de entrenamiento diseñados por Dios. No para destruirte, sino para revelar lo que hay dentro de ti. Porque el verdadero poder no se mide cuando todo está en calma, sino cuando alguien intenta sacarte de tu paz y tú eliges permanecer en el Espíritu. Esa es la señal de madurez. Esa es la evidencia de que ya no reaccionas como antes, sino que ahora respondes desde un nuevo lugar de conciencia y obediencia. Muchos piensan que la transformación espiritual ocurre solo en tiempos de oración o adoración, pero muchas de las etapas más profundas de cambio suceden en medio del conflicto. Es en el roce diario, en las injusticias que no se corrigen, en las palabras que duelen y no se retractan, donde el carácter de Cristo empieza a formarse en ti. Filipenses 2:5 nos dice:
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir es ese? El de alguien que pudo defenderse, pero eligió humillarse. Alguien que pudo hacer justicia con sus propias manos, pero confió en el Padre. Esa es la transformación que Dios quiere producir en ti. Pasar de la reactividad al dominio espiritual, del impulso humano a la obediencia divina. Una persona narcisista te empuja constantemente a reaccionar. Te provoca, te acusa, te desafía. Quiere que entres en su mundo, donde el conflicto es constante y las emociones son herramientas de manipulación. Pero tú no estás llamado a moverte en esa frecuencia. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo no es solo una promesa, es una estrategia. No necesitas responder como el mundo responde. No necesitas gritar para ser escuchado, ni atacar para protegerte. El dominio propio es una señal de autoridad espiritual. Cuando decides no reaccionar, estás ejerciendo una fuerza mucho mayor que la agresión, la de un espíritu gobernado por Dios. Uno de los grandes engaños del conflicto con un narcisista es que te hace creer que reaccionar es necesario, que si no respondes te estás rindiendo, que si guardas silencio estás permitiendo el abuso. Pero no es así. El silencio dirigido por el espíritu no es pasividad, es poder bajo control. Es saber que hay momentos en los que hablar solo alimenta el fuego y callar permite que Dios actúe. Eclesiastés 3:7 nos enseña que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Saber cuál es cuál requiere discernimiento, y ese discernimiento solo se cultiva en intimidad con Dios. Cuando te enfrentas a una persona que constantemente te menosprecia, que manipula tus palabras, que te culpa por sus propias fallas, tu carne quiere reaccionar. Pero el espíritu en ti quiere revelarte otra cosa, que el conflicto no es el fin, sino el proceso, que no estás perdiendo cuando no respondes, estás ganando dominio sobre ti mismo. Y ese dominio es más valioso que cualquier discusión ganada. En Proverbios 16:32 se nos dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Dios no está buscando guerreros impulsivos, está formando hijos maduros que gobiernan primero su propio corazón. Este tipo de relaciones difíciles no son obstáculos accidentales, son instrumentos de formación. No porque Dios disfrute verte sufrir, sino porque sabe que en esos contextos emergen las áreas de tu vida que necesitan ser redimidas. Cada reacción que surge en ti es una oportunidad para identificar lo que aún necesita ser transformado. Si la ira surge con facilidad, es momento de permitir que el Espíritu Santo trabaje en la paciencia. Si el deseo de justificarte te domina, es tiempo de rendir tu necesidad de aprobación. Todo lo que el narcisista logra provocar en ti es un espejo que refleja dónde estás espiritualmente. No para condenarte, sino para guiarte hacia un mayor nivel de libertad. Jesús fue claro al respecto. En Lucas 6:27-28, enseñó algo que va en contra de toda lógica humana. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Estas palabras no son retóricas ni simbólicas, son instrucciones directas, porque amar a quien te ama es fácil. Bendecir a quien te bendice no requiere fe. Pero cuando decides amar a quien constantemente te hiere, estás manifestando el poder del reino en su forma más pura. No como una demostración hacia los demás, sino como una transformación dentro de ti. Dios no te pide que soportes relaciones abusivas sin límites ni dirección, pero sí te llama a permitir que, mientras decides cómo actuar con sabiduría, no pierdas la oportunidad de crecer internamente. No todas las personas pueden quedarse en tu vida, pero todas pueden dejar una marca en tu carácter. Y cuando eliges que esa marca sea una señal de transformación
en lugar de una herida abierta, el cielo se glorifica en ti, porque tu llamado no es reaccionar desde la herida, sino responder desde la sanidad, no desde la emoción desbordada, sino desde la certeza de quién eres en Cristo. Santiago 1:4 dice: «Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Este versículo revela que hay procesos que no pueden ser acelerados, solo vividos. Y dentro de esos procesos, las personas difíciles son herramientas que Dios permite para pulir los rincones más ásperos del alma. No son una maldición, son una oportunidad. No son enemigos personales, son parte del escenario donde se define tu crecimiento. Y mientras más rápido dejes de centrarte en lo que el otro hace y empieces a enfocarte en lo que Dios quiere hacer contigo, más rápido se abrirán los cielos sobre tu vida. La transformación no ocurre cuando el narcisista cambia. Ocurre cuando tú decides que su actitud no definirá más tus reacciones. Ocurre cuando eliges no caer en la trampa de su necesidad de conflicto y elevas tu mirada a lo eterno. Colosenses 3:2 nos exhorta: «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Esto no es una desconexión de la realidad, es un realineamiento con la verdad de Dios. Cuando tus ojos están puestos en lo eterno, las ofensas pierden su poder. Las provocaciones ya no te arrastran, porque tu ancla está en una identidad que nadie puede destruir. No pelear con el narcisista no significa permitir que te lastimen sin cesar. Significa elegir cada día, responder desde tu nueva naturaleza. Significa aceptar que tu transformación importa más que tu reputación. Significa entender que Dios está más interesado en tu corazón que en tu argumento. Que cada palabra que eliges no decir es una semilla de humildad sembrada en tierra fértil. Que cada impulso contenido es una victoria invisible, pero poderosa. Que cada oración, en lugar de una reacción, está edificando un templo de sabiduría dentro de ti. Y ese templo es donde Dios habita. No en el ruido del conflicto, sino en la quietud del corazón transformado. No en las discusiones sin fin, sino en el alma que ha aprendido a responder con mansedumbre. No en la voz que se impone, sino en el espíritu que obedece. Porque la verdadera transformación no se mide por cómo te tratan los demás, sino por cómo eliges tratar tú a quienes te desafían. Dios está más interesado en lo que estás convirtiéndote que en lo que estás enfrentando. Él no te dejará en medio de esa tormenta emocional sin propósito. Está obrando, aun cuando no lo ves. Cada batalla interna, cada elección de no reaccionar, cada vez que eliges orar en lugar de gritar, es una declaración en el mundo espiritual de que ya no eres esclavo del viejo hombre. Eres una nueva criatura y todo lo viejo ha quedado atrás. Por eso, cuando el narcisista busque tu reacción, recuerda que Dios busca tu transformación. Y ese proceso vale más que cualquier palabra ganada en una discusión. Porque al final del día, no se trata de cómo el otro te hace sentir, sino de cómo tú eliges obedecer. Y en esa obediencia silenciosa, firme y espiritual, se está construyendo el carácter de un hijo del reino. Uno que no reacciona como el mundo espera, sino que responde como el cielo instruye. El narcisista tiene una habilidad refinada para distorsionar la verdad. Su discurso está cuidadosamente elaborado para confundir, desestabilizar y sembrar duda en el corazón de quien lo escucha. No ataca directamente como un enemigo visible, sino que actúa como una corriente sutil que cambia el rumbo del alma sin que ésta lo note. Y es en ese juego invisible donde muchos pierden su dirección espiritual, porque intentan enfrentar al narcisista con argumentos humanos, con lógica, con justificaciones personales. Pero la batalla que se libra en esa dinámica no es intelectual, es espiritual. No puede ganarse con más palabras, solo con sabiduría divina. Por eso, lo que Dios quiere que hagas frente al narcisismo no es reaccionar,
sino operar desde una sabiduría que no proviene de ti, sino de lo alto. Una sabiduría que no solo te protege, sino que te eleva por encima del engaño. Santiago 3:17 describe esa sabiduría con precisión, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Este tipo de sabiduría no se aprende en discusiones ni se obtiene en debates. Es el fruto de una comunión constante con Dios, de una vida guiada por el Espíritu Santo, de una mente que ha sido transformada por la palabra. Y es esa sabiduría la que necesitas cuando te enfrentas a una persona que tergiversa todo lo que dices, que usa tus palabras como armas, que manipula tus emociones y te lleva a un ciclo interminable de frustración. Cuando Salomón pidió sabiduría a Dios, no lo hizo porque quería ser admirado o reconocido por su conocimiento. Lo hizo porque entendía que gobernar, tomar decisiones, tratar con personas difíciles, requería una guía superior. 1 Reyes 3:9 recoge su petición. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y la respuesta de Dios fue inmediata, porque Salomón no pidió riquezas ni venganza, sino discernimiento. Esa es la misma clase de sabiduría que necesitas cuando tratas con alguien dominado por el ego. No necesitas argumentos más fuertes, sino un discernimiento más profundo. No necesitas gritar más fuerte, sino entender con mayor claridad el espíritu que está operando. El narcisista siempre presentará sus palabras como verdades absolutas. Siempre buscará tener la última palabra, y cuando no pueda dominar con palabras, lo intentará con el silencio, la indiferencia o el desprecio emocional. Pero cada uno de esos métodos está diseñado para lo mismo: hacerte dudar de ti mismo, minar tu estabilidad, desequilibrarte interiormente. Si no estás cimentado en la verdad de Dios, esas tácticas tendrán efecto. Pero si tu mente ha sido renovada por la palabra y si tu corazón ha sido fortalecido por la sabiduría divina, entonces ninguna manipulación podrá controlarte. Proverbios 4:7 nos recuerda: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. No se trata solo de conocer las Escrituras, sino de saber aplicarlas en el momento justo, con el tono correcto, en la actitud precisa. Porque incluso lo que es verdad puede ser usado de manera destructiva si no se comunica desde el Espíritu. Jesús no solo tenía verdad, era la verdad, y aún así no la imponía. No discutía con quienes no estaban preparados para recibirla. A veces hablaba en parábolas, otras veces callaba, y cuando hablaba con claridad, lo hacía con autoridad. No buscaba aprobación, ni se defendía ante acusaciones falsas. Él conocía la verdad, y eso le bastaba. El enemigo sabe que quien camina en sabiduría es inatacable. Puede ser criticado, pero no derribado. Puede ser acusado, pero no confundido. Porque la sabiduría de Dios trae consigo una paz interna que no depende de las circunstancias ni de las opiniones externas. Isaías 33:6 dice: y reinará la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación, el temor de Jehová será su tesoro. Esa sabiduría es tu escudo contra las mentiras. Es la lámpara que ilumina tus decisiones cuando las emociones nublan el juicio. Es la voz suave del Espíritu que te dice cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo acercarte y cuándo apartarte, cuándo confrontar y cuándo esperar. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con razonamientos humanos. Cada palabra que salió de su boca fue escritura. Mateo 4:4 lo deja claro. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue su arma. No discutió con el tentador, no cayó en provocaciones, solo respondió desde lo eterno, y esa estrategia sigue vigente.
Cada vez que el narcisista intenta provocarte, la respuesta más sabia no será la que provenga de tu lógica, sino la que surja de tu espíritu alineado con Dios. Pero para hablar con sabiduría, primero hay que habitar en la sabiduría. No basta con saber versículos, hay que vivirlos, respirarlos, permitir que transformen tu mente. Porque la sabiduría de Dios no es solo conocimiento acumulado, es una manera de ver la vida, una forma de interpretar lo que sucede. Cuando estás lleno de ella, ya no reaccionas con ansiedad, sino que filtras todo por la verdad de la palabra. Ya no te alteras por cada palabra que recibes, porque sabes discernir su origen. Ya no te tomas cada ataque como algo personal, porque entiendes que detrás de cada provocación hay una estrategia espiritual más profunda. Esa es la sabiduría que Dios quiere impartirte. Una sabiduría que desarma la manipulación sin necesidad de confrontación. Una sabiduría que no necesita aplausos, porque se sostiene en la convicción interna de que estás caminando en la voluntad de Dios. Una sabiduría que te protege de caer en el juego del narcisista, no con resistencia humana, sino con visión espiritual. Cuando operas desde esa sabiduría, el conflicto pierde poder sobre ti. Las palabras ya no te hieren con la misma fuerza. Las provocaciones ya no te arrastran. Porque tu raíz ya no está en la opinión del otro, sino en la verdad que Dios ha plantado en tu interior. Proverbios 2:6 afirma: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esta no es una sabiduría que el mundo puede ofrecer. Es un regalo divino, una cobertura espiritual que te permite atravesar momentos difíciles sin contaminarte. El narcisista puede seguir hablando, pero tú ya no estás en el mismo plano. Él se mueve desde el ego, tú desde el espíritu. Él opera desde la manipulación, tú desde la verdad. Y esa diferencia, aunque no siempre se vea externamente, es la que establece la verdadera victoria. La sabiduría no siempre brilla con estruendo. A veces se manifiesta en la serenidad con la que decides no responder, en la firmeza con la que mantienes tus límites sin necesidad de explicaciones, en la templanza con la que escuchas sin dejar que las palabras penetren donde no deben. Esa sabiduría no se aprende en el ruido, se cultiva en la intimidad con Dios, en la oración secreta, en la meditación silenciosa, en la obediencia constante. Es allí donde se forma el corazón sabio, el espíritu maduro, la mente renovada. Cuando el apóstol Pablo instruyó a los creyentes de Corinto, no lo hizo con palabras de elocuencia humana, sino con el poder del Espíritu. En 1 Corintios 2, 4, 5 declaró: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa es la diferencia que debes abrazar. No te defiendas con palabras vacías, con razonamientos que buscan convencer. Habla desde el Espíritu. Deja que tu vida sea el testimonio. Que tu calma sea la respuesta. Que tu consistencia sea el mensaje. El narcisista siempre buscará descolocarte, sacarte de tu centro, romper tu equilibrio. Pero cuando operas desde la sabiduría divina, ya no estás en su juego. Has subido a otro nivel. Estás viendo desde otra perspectiva. Y desde ese lugar, la lucha ya no es entre tú y él. Es entre el reino de la luz y las tinieblas. Y esa batalla no la ganas tú con tus fuerzas, la gana Dios a través de tu obediencia. Por eso, no pelees con palabras. No desgastes tu alma explicando lo que solo el Espíritu puede revelar. Habita en la sabiduría. Refúgiate en la palabra. Escucha más de lo que hablas. Ora más de lo que discutes. Y deja que Dios sea quien hable por ti cuando el momento lo requiera. Porque cuando tú eliges la sabiduría, eliges la victoria. No una victoria temporal, sino una que trasciende, que transforma, que honra a Dios y te fortalece a ti.
El silencio puede parecer vacío, pero en las manos de Dios se convierte en un acto poderoso. A veces creemos que hablar es nuestra única defensa, que explicar, justificar o corregir son las herramientas necesarias para enfrentar la injusticia. Pero cuando el enemigo usa la boca de un narcisista para provocar, desordenar o sembrar confusión, Dios puede responder con una estrategia radical: guardar silencio. Y no un silencio de resignación, sino uno de propósito. Un silencio que no significa rendición, sino confianza absoluta en quien pelea las batallas que tú no puedes ganar con palabras. Hay momentos en los que el cielo calla porque está observando, otros en los que calla porque ya habló. Y hay ocasiones en que te pide a ti que calles, no porque no tengas algo que decir, sino porque decirlo impediría que su gloria se manifieste. En Éxodo 14:14, el pueblo de Israel está al borde del mar, acorralado por el ejército egipcio. La reacción lógica era entrar en pánico, gritar, organizar una defensa. Pero la instrucción de Dios fue clara: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esa tranquilidad era mucho más que calma externa. Era un llamado a permanecer en silencio, porque su intervención dependía de una obediencia absoluta, incluso cuando todo gritaba que había que hacer algo. En ese instante, el silencio fue fe en acción. El silencio estratégico es una declaración de que no dependes de tu propia fuerza. Es una forma de decir: mi voz no necesita imponerse, porque ya hay una voz superior que tiene la última palabra. Cuando decides no responder al narcisista que tergiversa, provoca o manipula, no estás perdiendo terreno. Estás tomando una posición espiritual que dice: yo no necesito convencer, yo necesito obedecer. Y en esa obediencia silenciosa, algo ocurre en el mundo espiritual que no se puede ver con los ojos naturales, pero que tiene repercusiones profundas. Jesús modeló este principio con una precisión divina. Ante Pilato, siendo inocente, no intentó defenderse, no presentó testigos, no refutó las acusaciones. En Mateo 27:12-14 se nos dice que, cuando le acusaban los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Pilato, asombrado, le preguntó por qué no se defendía, y Jesús permaneció en silencio. No porque no pudiera hablar, sino porque ya había dicho todo lo que debía. Ese silencio no fue vacío. Fue una afirmación de confianza absoluta en que el Padre estaba en control. Fue un acto de guerra espiritual donde la obediencia callada tenía más poder que cualquier argumento humano. El narcisista se alimenta de la reacción. Su estrategia es envolverte en un ciclo de estímulo y respuesta, donde tú actúas como él espera, donde cada palabra que dices se convierte en una nueva oportunidad para manipular o tergiversar. Pero cuando decides no jugar ese juego, cuando cortas el ciclo y eliges callar con propósito, todo su plan se derrumba, porque ya no puede dirigir tu energía, ya no puede usar tus palabras en tu contra, y ya no puede mantenerte enredado en un conflicto que solo sirve para distraerte de tu verdadero llamado. Proverbios 17:28 dice: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Este principio va mucho más allá de la prudencia. Revela que hay momentos en los que callar no solo preserva tu paz, sino que también revela sabiduría a quienes observan. Porque el silencio puede hablar más alto que 1000 palabras. Puede ser un testimonio de dominio propio, de madurez, de discernimiento. Cuando eliges callar ante la provocación, estás mostrando que ya no eres guiado por la emoción, sino por el espíritu. Pero no todo silencio es saludable. El silencio de la negación, del temor o de la represión es destructivo. Lo que Dios propone no es un silencio que te encierra, sino uno que te alinea con su voluntad. Es el silencio que nace de la seguridad interior, no del miedo. Es el silencio que se mantiene mientras oras en lo secreto, mientras confías en la justicia divina.
mientras esperas con los ojos puestos en lo eterno. Es el silencio del espíritu que ha aprendido a no depender de la reacción del otro para validar su valor. El salmista entendía este principio. En el Salmo 62:1 escribió: «En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación». El alma en silencio no es un alma apagada, es un alma en reposo. Es un alma que ha dejado de pelear en su fuerza y ha entregado la batalla al Dios que no pierde ninguna. Cuando el narcisista espera tu respuesta y tú eliges el silencio, algo se rompe en el ámbito invisible. Porque la ausencia de respuesta no es indiferencia, es una afirmación de que tu atención ya no está en el conflicto, sino en el propósito. Tu espíritu ya no está en guerra, está en paz. Y esa paz es ofensiva para quien vive del caos. El pueblo de Israel aprendió a marchar en silencio antes de ver la caída de los muros. En Josué 6, Dios ordenó al pueblo que rodeara la ciudad de Jericó durante 6 días sin decir una sola palabra. Solo al 7º día, después de completar el acto de obediencia en silencio, el pueblo gritó y los muros cayeron. Este acto fue más que una estrategia militar. Fue una lección espiritual. El poder de Dios se manifiesta muchas veces después de un período de silencio obediente. En esos días donde parece que nada pasa, donde no ves cambio, donde no hay justicia aparente, si te mantienes en silencio bajo su dirección, el derrumbe del muro es inevitable. Ese muro puede ser la manipulación emocional que te ha controlado. Puede ser la culpa con la que han intentado encarcelarte. Puede ser el ciclo de conflicto que nunca termina. Pero cuando caminas cada día en obediencia silenciosa, no desde la pasividad, sino desde la autoridad espiritual, estás minando los fundamentos de ese sistema. Y cuando Dios diga que es tiempo de hablar, tus palabras serán flechas rectas, dirigidas, potentes. Pero mientras Él no lo diga, tu silencio es tu escudo. Eclesiastés 9:17 declara: «Las palabras del sabio, oídas en quietud, son mejores que el clamor del que gobierna entre los necios». Esa quietud no es debilidad, es visión. Es saber que las decisiones importantes no se toman en medio del ruido. Es comprender que el discernimiento se activa en la calma. Que la voz de Dios se oye mejor cuando las voces humanas se apagan. Y que muchas veces, antes de hacer temblar el mundo exterior, Dios quiere establecer su gobierno en tu mundo interior. En medio de la provocación, cuando el narcisista lanza palabras como dardos, el silencio también puede ser cobertura. Un espacio donde no expones tu alma, donde proteges tu integridad, donde no entregas tu vulnerabilidad a quien no sabe manejarla. El silencio dirigido por el Espíritu no solo es estrategia, es protección. Y esa protección permite que tu corazón se mantenga intacto, que tu identidad no se confunda, que tu enfoque no se pierda, porque cuando te desgastas explicando, justificando o defendiendo cada palabra, terminas agotado y expuesto. Pero cuando eliges callar con sabiduría, el Espíritu se encarga de hablar donde tú has decidido guardar silencio. Isaías 30:15 lo expresa con una claridad profunda. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Esta es la clave para no caer en la dinámica destructiva que el narcisista propone. Descanso, reposo, quietud, confianza. No como una excusa para no actuar, sino como una base sólida para moverte cuando sea el tiempo, de la forma correcta, con la palabra precisa. El silencio no es el final, es la pausa donde Dios prepara la respuesta. Es el espacio donde el alma se alinea con su Creador. Es el intervalo entre la provocación y la gloria. Y cuando Dios decide hablar, no necesita muchas palabras. Su voz corta cadenas, derriba argumentos, expone intenciones. Pero esa voz, muchas veces, necesita tu silencio para manifestarse. Porque cuando tú hablas por ti mismo, Él espera. Pero cuando tú eliges callar, Él actúa.
El mismo Dios que le dijo a Moisés que el pueblo debía estar tranquilo mientras él peleaba, es el mismo que te dice hoy: no respondas con tu boca, responde con tu fe. No es natural guardar silencio cuando estás siendo atacado. La carne quiere gritar, defenderse, exponer la injusticia, pero el Espíritu te llama a otro nivel, a un lugar donde no necesitas que el otro cambie para tener paz, donde no dependes del reconocimiento del ofensor para sentirte validado, donde tu confianza está tan arraigada en Dios que el conflicto ya no tiene el poder de sacarte de tu centro. Ese es el llamado de esta parte del proceso. Que aprendas a guardar silencio con propósito, que dejes que el Espíritu te instruya en cuándo hablar y cuándo esperar, que confíes en que Dios está obrando incluso cuando parece que no pasa nada, porque en el silencio Dios afila tu discernimiento. En el silencio fortalece tu espíritu. En el silencio expone lo que no veías antes. Y cuando llegue el tiempo de hablar, no lo harás desde la emoción, sino desde la revelación. El silencio puede parecer pequeño, pero en el reino es una herramienta de transformación. Puede parecer débil, pero en realidad es un acto de resistencia espiritual. Puede parecer pasivo, pero en verdad es la pausa donde Dios despliega su poder. Por eso, cuando enfrentes la provocación del narcisista, no pienses que guardar silencio es perder. Piensa que es preparar el terreno para una victoria que no vendrá de tu fuerza, sino del cielo. El corazón humano tiende a guardar cuentas, a recordar las palabras que hieren y los gestos que humillan. Cuando alguien te ha manipulado, traicionado o te ha hecho sentir insignificante a través del abuso emocional, lo último que tu carne desea es perdonar. El alma clama por justicia, por reivindicación, por un cierre que muchas veces nunca llega. Pero en medio de ese clamor, la voz de Dios permanece firme, como un faro inamovible que atraviesa la tormenta. Esa voz no grita venganza, esa voz dice: perdona. Perdonar no es justificar lo injustificable, ni aceptar como correcto lo que ha sido claramente destructivo. Perdonar no es olvidar ni silenciar lo que fue doloroso. Perdonar es liberar, y esa liberación no es para el otro, es para ti. Es romper la cadena invisible que te mantiene atado a una herida que continúa abierta, mientras tu corazón insista en sostener el rencor como una forma de autoprotección. El perdón que Dios nos muestra en las Escrituras no es un favor que hacemos al ofensor, es un acto de obediencia que desata bendición sobre nuestra propia vida. Jesús lo dejó claro en Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este principio no es condicional por capricho divino. Es una declaración espiritual de causa y efecto. El corazón que no perdona se convierte en terreno estéril, incapaz de recibir la plenitud del amor, la paz y la dirección de Dios. Y en contextos donde el narcisismo ha sembrado dolor profundo, ese terreno solo puede ser restaurado cuando se elige, con determinación, cortar la raíz del resentimiento. El perdón no se trata de permitir que el narcisista continúe su ciclo de destrucción sin consecuencia. Tampoco se trata de mantener un vínculo que te desgarra emocionalmente. El perdón se puede otorgar aun cuando decides poner límites claros, incluso cuando eliges alejarte para preservar tu salud espiritual. Lo que Dios te llama a hacer no es tolerar el pecado, sino sanar el alma. Y esa sanidad comienza cuando decides soltar el derecho de cobrar la deuda emocional que sientes que el otro te debe. En Lucas 23:34, Jesús pronuncia una de las declaraciones más desconcertantes y transformadoras de todo el Evangelio. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo dice mientras cuelga de una cruz, después de ser azotado, escupido, humillado y clavado por aquellos a quienes vino a salvar. Esta oración no minimiza el dolor, tampoco oculta la gravedad del pecado.
pero revela una verdad más grande. El perdón no depende del arrepentimiento del otro, sino de la conexión íntima con el Padre. Jesús no esperó a que sus verdugos se disculparan. Él eligió soltar para que el ciclo del dolor no contaminara su propósito eterno. Esa misma elección está delante de ti. El narcisista puede que nunca reconozca el daño. Puede que siga justificando su actitud, distorsionando los hechos y repitiendo los patrones. Pero tú no estás llamado a vivir atrapado en esa prisión emocional. El perdón no es para que él quede libre. Es para que tú puedas avanzar, para que el alma herida comience a respirar otra vez, para que el corazón ya no tenga que construirse defensas que lo aíslen del amor de Dios. Porque donde hay rencor, la gracia no fluye con libertad. Y donde no fluye la gracia, la vida se estanca. Pablo entendía esto cuando escribió en Efesios 4:31-32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta no es una sugerencia moral, es una exhortación urgente. La amargura, aunque parezca una forma de protección, termina siendo un veneno que se filtra en cada rincón del alma. Y cuando se permite que eche raíces, sus frutos son la desconfianza, el cinismo, la insensibilidad y la desconexión con la voz de Dios. Dios no te llama a mantener viva una herida como forma de defensa. Te llama a permitir que Él mismo la sane. Y su medicina es el perdón, no porque sea fácil, sino porque es necesario. Porque el perdón, aunque cueste, es la única puerta hacia la libertad espiritual. En Colosenses 3:13 se repite el mismo llamado. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El estándar no es humano. No se trata de perdonar como el mundo perdona, condicionado, limitado y selectivo. Se trata de perdonar como Cristo, desde una fuente inagotable de gracia que no depende de méritos, sino del amor recibido. La trampa del narcisismo es doble. Primero daña y luego acusa. Primero hiere y luego hace sentir culpable al herido por haber sido afectado. En ese juego retorcido, la víctima muchas veces se convierte en prisionera de su propia necesidad de justicia. Pero la justicia que Dios ofrece no se basa en lo que el otro merece, sino en lo que Él ya hizo por ti. En Romanos 12:19 se nos recuerda: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este es un acto de fe, soltar el deseo de castigar para permitir que Dios sea quien juzgue. El perdón, cuando es genuino, desactiva el poder del ofensor sobre ti. Ya no puede manipular tus emociones, porque tú ya no dependes de su aprobación ni de su arrepentimiento para sanar. Tu sanidad ya no viene de afuera, viene de lo alto. Y esa sanidad te convierte en alguien que puede mirar hacia el futuro sin cargar cadenas del pasado. No se trata de borrar la memoria, sino de dejar que lo que ocurrió no defina lo que vendrá. El perdón no cambia el pasado, pero transforma tu relación con él. La oración es el puente donde el perdón comienza. No siempre sentirás el deseo de perdonar, pero puedes orar desde la decisión, no desde la emoción. Puedes decirle a Dios: no quiero, pero elijo. No siento, pero confío. No puedo en mi fuerza, pero me rindo a la tuya. Y esa rendición permite que el espíritu comience a trabajar en lo profundo, no como un acto mágico, sino como un proceso real, donde el corazón se va reconfigurando, donde la herida va cerrando y donde la libertad comienza a ser una experiencia, no solo un concepto. Jesús no esperó a que fuera fácil. Perdonó desde la cruz, perdonó mientras dolía, perdonó sin condiciones, y en ese acto,
liberó no solo a los culpables, sino a sí mismo de cargar un resentimiento que habría sido incompatible con su gloria. Esa es la lección. El perdón no solo libera al otro, te preserva a ti, protege tu llamado, guarda tu corazón, te mantiene sensible a la voz del cielo. Y por eso Dios no te lo sugiere, te lo pide, porque sabe que sin Él no puedes avanzar. El narcisista quizás nunca entienda lo que hizo, quizás nunca lo reconozca ni lo repare, pero eso no es lo que determina tu futuro. Lo que lo determina es tu respuesta. Y cuando eliges perdonar, estás rompiendo la expectativa del infierno y alineándote con la voluntad del cielo. Estás declarando que ninguna herida será más fuerte que la gracia, que ninguna palabra tendrá más peso que la voz de Dios y que ningún pasado definirá lo que Dios aún quiere hacer contigo. Hay procesos que parecen no tener sentido hasta que Dios revela el propósito detrás del dolor. Relaciones marcadas por manipulación, orgullo y desdén pueden parecer obstáculos que impiden el avance espiritual, pero en la perspectiva divina, muchas veces son parte de un escenario preparado para revelarte quién eres realmente y qué ha sido depositado en ti. No es que Dios haya provocado la herida, pero puede usarla como instrumento de revelación. Lo que el enemigo intentó para tu destrucción, Dios lo redirige para que descubras tu fortaleza, tu llamado y tu verdadera identidad en Él. La historia de José en el libro de Génesis nos muestra este principio. Vendido por sus hermanos, despreciado, traicionado y encarcelado injustamente, pasó años viviendo el resultado del egoísmo y el engaño ajeno. Pero al final de ese proceso, cuando se encontraba ante aquellos que lo habían herido, declaró en Génesis 50:20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para mí hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Esa confesión no es una resignación, es una comprensión profunda del plan de Dios. Lo que parecía ser solo sufrimiento fue, en realidad, el camino hacia su propósito. Dios no desperdicia ningún escenario. Cada conflicto que enfrentas con una persona narcisista puede convertirse en una plataforma para que el Señor te muestre lo que estaba oculto dentro de ti. El dolor no es el final, es una herramienta de transformación. Hay dones que solo se activan bajo presión. Hay autoridad espiritual que solo se revela cuando has pasado por el fuego y no te has quemado. Isaías 43:2 lo afirma: cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa promesa no significa ausencia de prueba, sino protección en medio de ella. Significa que puedes salir del otro lado no solo ileso, sino con propósito renovado. La relación difícil que hoy te desgasta puede ser el escenario donde Dios despierte una sensibilidad espiritual más profunda, una visión más clara de tu llamado y una dependencia más real de su presencia. Mientras otros solo ven el dolor, tú estás siendo forjado como instrumento de propósito. Lo que parecía una prisión puede ser una sala de preparación. Lo que parecía rechazo puede ser el empuje hacia tu destino. Y cuando llegue el tiempo de Dios, todo encajará. Entonces sabrás que no fue en vano, porque cada palabra hiriente, cada situación injusta, cada día de confusión, fue parte del proceso divino que te llevó al lugar exacto donde debías estar. Romanos 8:28 sigue siendo verdad. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. También esa relación, también ese dolor, también esa batalla silenciosa. Dios no solo quiere liberarte del narcisismo, quiere revelarte lo que puso dentro de ti. Hay batallas que terminan cuando decides no pelearlas más. No porque hayas perdido, sino porque entendiste que tu energía no puede seguir alimentando ciclos que solo desgastan tu espíritu. El silencio, la sabiduría, la transformación y el perdón no son simplemente estrategias para sobrevivir al conflicto con un narcisista. Son el umbral hacia una vida gobernada por el espíritu,
donde ya no reaccionas desde el dolor, sino que actúas desde la identidad que Dios te ha dado. Y cuando llegas a ese punto, algo cambia. Dejas de ver al narcisista como un gigante que debes derribar y comienzas a reconocer que el verdadero campo de batalla siempre estuvo dentro de ti. Lo que Dios ha querido mostrarte en medio de esta experiencia no es solo cómo salir, sino cómo salir distinto. No como alguien que escapa, sino como alguien que es llevado en victoria. Porque el mayor testimonio no es haber resistido el abuso emocional, sino haber salido de él con un corazón sano, con una mente clara y con una fe más firme que nunca. El objetivo no es simplemente protegerte del daño, sino hacerte invulnerable a los mecanismos de manipulación, porque ya no dependes de la validación humana. Has sido afirmado por el cielo, y esa afirmación es la que determina cómo caminas a partir de ahora. Este no ha sido solo un proceso de defensa, ha sido un proceso de refinamiento. Y es ahora, al final de este camino, donde Dios quiere depositar en ti una nueva perspectiva. Porque todo lo vivido no termina cuando el conflicto se disuelve. Termina cuando tú decides no llevarlo más contigo. Y esa decisión requiere valentía. La valentía de cerrar puertas que se disfrazan de oportunidades. La valentía de soltar relaciones que alguna vez creíste necesarias. La valentía de confiar en que Dios tiene conexiones divinas, sanas, puras, preparadas para ti, donde no tendrás que luchar para ser escuchado, respetado o amado. El enemigo intentó encerrarte en una narrativa donde tú eras débil, dependiente, insuficiente. Pero Dios te ha ido revelando que tu verdadera fortaleza no nace de la resistencia externa, sino de la rendición interna. Y al rendirte a su voluntad, has recuperado tu identidad. Ya no eres el que necesita defenderse, ahora eres el que ha sido afirmado por el Padre. Y cuando eso se establece, la presencia de Dios se convierte en tu escudo, tu justicia y tu voz. Ahora es tiempo de caminar con nueva claridad, de reconocer que lo que enfrentaste no define lo que viene, que el valor no está en no haber sido herido, sino en haberte permitido sanar, y que hay una nueva etapa delante de ti, donde no será necesario mirar atrás, porque cuando Dios te libera, lo hace por completo. Lo que antes te ataba, ahora será parte de tu testimonio, y lo que antes te detenía, ahora será el impulso que te lleva más alto. No pelees con el narcisista, camina en lo que Dios ya venció por ti.